Hola a todos, estás en el canal Sorprendía. Suscríbete, deja tu like y empezamos. Mi esposa me abandonó mientras cuidaba de mi padre moribundo, pero cuando, según el testamento, hoy tenemos una historia sobre cómo la esposa abandonó al autor mientras él cuidaba de su padre moribundo. Pero cuando, según el testamento, él se convirtió en millonario, ella regresó pidiendo perdón humildemente. Tengo 36 años, llevo 8 años casado y tenemos 2 hijos. También soy el único hijo de mi padre enfermo. Mi padre lleva muchos años padeciendo problemas renales, pero en los últimos 2 o 3 años su estado ha empeorado y ahora tiene que someterse a diálisis 2 veces por semana. Se trata de un proceso de eliminación artificial de los productos de desecho y el exceso de líquido del organismo. Antes podía acudir solo a esta cita, pero en el último año me ha pedido a menudo que lo acompañe. Cada día está más débil. He establecido un horario para llevar a mi padre a diálisis, porque no quiero dejarlo solo en su estado. Necesita someterse a diálisis 2 veces por semana, así que he elegido los sábados y los miércoles. El sábado es mi día libre, así que eso no es problema. El miércoles acordé con mi jefe salir antes y luego compensar las horas restantes trabajando por la noche después de volver a casa de la diálisis. Llevo 10 años trabajando en esta empresa y mi jefe me considera un empleado trabajador y leal, por lo que concederme este permiso especial no le supuso ningún problema. Pero el problema estaba en casa, con mi esposa Ail, de 34 años. Cuando se enteró de que iba a llevar a mi padre a diálisis 2 veces por semana, se enfadó. Ya antes no le gustaba que lo llevara de vez en cuando, pero nunca había expresado su descontento directamente. Ahora que yo asumía toda la responsabilidad, no pudo contenerse. Dijo que no tenía sentido que dedicara mi tiempo a mi padre, porque hiciera lo que hiciera, él nunca estaría contento conmigo. Para contextualizar, mi padre tenía un negocio comercial, era bastante adinerado y había acumulado una fortuna considerable. Él quería que continuara con su negocio, pero a mí me atraía otro campo. Quería dedicarme a la tecnología. Me apasionaba la programación, así que, después del colegio, cuando mi padre quería que hiciera algún curso de negocios o de gestión, elegí estudiar programación. No se opuso, siempre y cuando aceptara unirme a su empresa después de terminar los estudios. Sin embargo, tras obtener el título, empecé a trabajar en una conocida empresa de TI. Mi padre no estaba contento con que, en lugar de continuar con su legado, trabajara para otra persona. Me pedía constantemente que me uniera a su negocio, pero yo seguía posponiendo la decisión. Después de mi boda, mi padre me preguntó por última vez si quería unirme al negocio, y le dije que no. Mi padre se enfureció y dijo que donaría su fortuna a la caridad y que yo no recibiría ni un centavo. De todos modos, no cambié mi decisión porque ya ganaba bien. A los 29 años compré un coche y mi propia casa. Estaba seguro de que podría llevar una vida digna incluso sin su fortuna, así que le dije que no necesitaba su dinero y que podía valerme por mí mismo. A partir de ese momento, nuestra relación empeoró. Hace 5 años, mi madre murió de un ataque al corazón, lo que afectó mucho a mi padre. Yo me fui de casa a los 17 años para ir a la universidad, luego encontré trabajo y empecé a vivir por mi cuenta. Mi padre solo tenía a mi madre como compañera y su muerte fue un golpe muy duro para él. Después de eso, nuestra relación empezó a mejorar. Empecé a visitarlo a menudo y llevaba a mis hijos para que jugaran con él. Al final, se retiró de los negocios y cedió el control de su empresa a un fideicomiso. Mi esposa, Ail, nunca tuvo una relación cercana con mis padres. Mientras mi madre vivió, Ail evitaba visitar a mis padres, alegando que mi suegra se entrometía demasiado en nuestra vida y que no se llevaban bien. Cuando mi padre anunció que me excluiría de su testamento, Ail comenzó a criticar abiertamente a mis padres por su crueldad y malicia. Insistí en que no se entrometiera en mi relación con mis padres, pero ella lo hacía constantemente, alegando que una medida tan mezquina afectaría a nuestro futuro, especialmente al de nuestros hijos. Le aseguré que nuestro futuro y el de nuestros hijos estaban a salvo, independientemente de la situación de mi padre, pero ella no quería escucharme. Ahora, sobre la situación actual. Ail montó un escándalo cuando se enteró de que iba a acompañar a mi padre al diálisis 2 veces por semana. Al principio intenté explicarle que mi padre no tenía a nadie más que a mí,
Hace mucho que perdió a sus padres y, aunque tiene un hermano mayor, este vive al otro lado de la ciudad y rara vez lo visita. Mi padre se quedó muy solo tras la muerte de mi madre, y en estas circunstancias no puedo abandonarlo. Pero mi esposa se niega a entenderlo. Últimamente me está haciendo la vida imposible. Todos los sábados se inventa algún plan, ya sea recibir invitados en casa, hacer una limpieza general, dar un paseo con los niños o algo tan insignificante como ir a comprar comida. Le he explicado que puede planear todo lo que quiera, pero los domingos, porque los sábados tengo que llevar a mi padre a diálisis. Sin embargo, ella sigue haciendo planes para el sábado y luego me reprocha que llegue tarde o que me pierda algo. Tenía que correr a recoger a mi padre, llevarlo al centro de diálisis y, una vez terminada la sesión, llevarlo de vuelta a casa y volver corriendo para escuchar sus comentarios sarcásticos y sus caprichos. No solo los sábados, sino que también hace lo mismo las tardes de los miércoles. Le prometí a mi jefe que compensaría el trabajo pendiente por la noche o por la madrugada, después de volver de la diálisis, pero ella siempre tiene un plan para causarme problemas. Ella se iba para reunirse con su familia, sus viejos amigos o para asistir a algún evento ocasional, dejándome a cargo de los niños. En ese momento tenía que preparar la comida para los niños, alimentar al más pequeño y, entre tanto, realizar las tareas pendientes del trabajo. Y eso después de un día agotador en el trabajo y de visitar el centro de diálisis. Muchas veces mi padre me ofrecía ir al centro con la enfermera, porque veía que siempre estaba apurado y estresado, mirando el reloj. Después de dejarlo en casa, no esperaba ni un segundo y volvía corriendo. Incluso cuando iba a recogerlo, le pedía que estuviera listo y saliera a la calle antes de que yo llegara. Mi padre tiene una enfermera y una cuidadora a tiempo completo, pero sigo sintiéndome culpable por no pasar suficiente tiempo con él. El trayecto desde su casa hasta el centro dura 30 minutos. Antes disfrutaba charlando con él por el camino sobre los viejos tiempos y los niños, pero con el aumento de los caprichos de Ail, lo único en lo que pienso es en cómo volver a casa lo antes posible. La mayoría de las veces simplemente excedo la velocidad, infrinjo las normas de tráfico en los atascos, tomo atajos y adelanto a otros coches para acortar el tiempo de viaje. Es el único momento que puedo pasar con mi padre, así que no quiero pedirle que vaya con la enfermera. Creo que, como hijo, también tengo mis responsabilidades. En general, estoy cansado y ya no puedo soportar más a esta mujer. Así que escribid vuestra opinión sobre esta situación en los comentarios. ¿Qué le aconsejaríais al autor? ¿Quizás no tiene razón y debería hacer caso a su mujer? ¿Cómo puede un padre privar a sus hijos de su herencia? Pasemos a la actualización. Primera actualización. Cada día la situación empeora. Mi esposa hace todo lo posible para que deje de cuidar a mi padre. Su argumento es que es inútil. Mi padre ya me ha excluido de su testamento y ha donado su fortuna a organizaciones benéficas. Por lo tanto, en su opinión, no tiene ningún sentido dedicarle tiempo y energía. Sin embargo, no logro comprender su lógica. ¿Acaso debemos hacer todo solo por el dinero? ¿Y si los padres de alguien no tienen ningún patrimonio? ¿Y si son absolutamente pobres? ¿Deben sus hijos abandonarlos solo porque no tienen nada que ofrecer? Después de escuchar sus caprichos durante muchos meses, finalmente le dije que ella tampoco recibiría nada en herencia de sus padres. Entonces, ¿por qué los visita de vez en cuando? Dios mío, se enfureció y dijo que sus padres habían hecho mucho más por ella que mi codicioso padre. La habían apoyado en todo. No son como mi padre, que me rechazó porque no me uní a su negocio. Ella dijo que su padre nunca le habría hecho eso, así que no debería comparar a mis padres con los suyos. Ahora estas discusiones se han convertido en algo habitual en nuestra casa casi todos los miércoles y sábados, después de que vuelvo de la diálisis, y cada vez son más duras y desagradables. Antes discutía conmigo a solas, ahora la veo gritarme y chillarme delante de los niños. Es más, hablaba mal de mi padre delante de nuestros hijos y los ponía en contra de mí y de su padre. Lo escuché e intervine, lo que volvió a provocar otra pelea entre nosotros. Las peleas de Sile se han convertido en algo habitual para mí. Todos los días en los que no monta una escena, siento que me falta algo. Casi me rindo. Ya no le grito ni discuto con ella, simplemente la ignoro, como si no existiera. ¿Qué más puedo hacer?
No puedo abandonar a mi padre solo para complacerla. No me importa que me haya excluido del testamento, lo hizo por mi propia decisión. Me negué a unirme a su empresa y se vio obligado a ceder el negocio que había construido con tanto esfuerzo a Trust. Para él debió de ser una gran decepción. Esa empresa era como un hijo para mi padre y se vio obligado a cederla a otra persona. Tenía todo el derecho a negarme la herencia porque yo le había ofendido. A veces me parece que el karma me castiga por haberle hecho daño a mi padre. Por otro lado, mi padre se está debilitando cada vez más. Apenas puede moverse por sí mismo. Necesita ayuda para salir de casa y sentarse en el coche. Para ahorrar tiempo, antes le pedía que saliera y me esperara en la calle y después de la diálisis lo dejaba en casa. Pero ahora ya no me importa si me retraso. Entro en la casa, lo llevo con cuidado al coche y luego lo llevo a casa y me aseguro de que esté cómodo. Le ha aparecido dificultad para respirar, así que intento llevarlo despacio, como es necesario. Además, cuando conduzco, intento no exceder la velocidad para que su ritmo cardíaco no se acelere. Ahora no me importa llegar tarde a casa, porque apresurarme tampoco ayuda. Si de todos modos tengo que lidiar con esa malvada, ¿por qué no hacer feliz al menos a mi padre? Por desgracia, mi actitud más relajada empeoró la situación en casa. Ayer, Ayla me dijo que tenía que elegir entre ella y mi padre. Intenté explicarle que mi padre no estaría con nosotros para siempre y que, teniendo en cuenta su estado, parecía que no le quedaba mucho tiempo. Pero ella respondió bruscamente, en ese caso, tienes que decidir quién es más importante para ti, el que siempre estará contigo o el que pronto morirá. Fue tan insensible que le dije, ¿sabes qué? Prefiero elegir a mi padre antes que a una serpiente que escupe veneno a un moribundo. Ella recogió sus cosas y se marchó. Ni siquiera intenté detenerla. Necesitaba tiempo para calmarse, y yo necesitaba descansar un poco de todas esas discusiones. En su ausencia me ocupo de la casa, los niños, mi padre y el trabajo. Sin embargo, me siento muy aliviado y relajado. Su ausencia realmente me da paz. Anteayer me envió los papeles del divorcio. Lo esperaba, pero no pensé que fuera a suceder tan pronto. Me quedé en shock, pero en el fondo sentí alegría y alivio. No la llamé, simplemente firmé los papeles y se los devolví. Para mi sorpresa, no pidió la custodia de los niños. Ese era el único punto que realmente me preocupaba, pero estaba claro que ella no quería a los niños. Cuando recibió los documentos, me llamó gritando, ¿cómo has podido firmarlos sin llamarme y sin intentar convencerme de que volviera? Es curioso, ¿verdad? Luego su madre le quitó el teléfono y gritó, debías haberte comportado como un hombre e intentar recuperar a tu esposa en lugar de simplemente firmar todos los papeles. Fue muy gracioso. ¿Por qué iba a hacerlo? Ella quería el divorcio y yo accedí. Pensé que estaba bien. Me había librado de ella sin mucho alboroto. También la pinché diciéndole que había abandonado a sus hijos y que no quería llevárselos. Ella respondió que podía quedarme con todos nuestros bienes, incluidos nuestros 2 hijos. Ella no los quería. Su madre dijo que Ail es muy joven y no quiere cargar con el peso de los niños. Le respondí, por mí está bien, me alegro de tener a mis hijos conmigo. Para mí es un alivio indudable, pero me preocupan mis hijos. Echan de menos a su madre, especialmente la pequeña. Me resulta difícil hacer frente a todas las responsabilidades yo solo, pero espero poder superarlo. Actualización 2. Esta será una actualización breve. Me he mudado a la casa de mi padre con los niños. Debo decir que ha sido una decisión excelente. La mudanza a casa de mi padre nos ha venido bien a todos. Mi padre tiene ahora la compañía de mis hijos y ellos tienen un abuelo con el que jugar. Mi padre tenía una cuidadora a tiempo completo que accedió a cuidar de mis hijos por un suplemento. ¿Por qué no? Alguien que cuidara de mis hijos bajo la supervisión de mi padre era la mejor solución, ¿no? Era una sensación tan feliz ver a mi padre jugar y reír con mis hijos y a ellos disfrutar del tiempo con su abuelo. Ail no esperaba ese giro de los acontecimientos. Al divorciarse de mí, quería hacerme la vida imposible. Pensaba que no podría hacer frente a todas las responsabilidades a la vez, cuidar de los niños, de mi padre, de la casa y del trabajo. Pero todo salió a la perfección. Sin duda, yo he salido ganando con esta situación.
El divorcio ha sido lo mejor que podía haber pasado. Ja, ja, ja. Actualización: tres tristes noticias. La semana pasada mi padre falleció mientras dormía. Se acostó feliz y contento después de jugar con mis hijos y ya no volvió a despertarse. El médico dijo que había fallecido sin sufrir. El médico, su enfermera e incluso la cuidadora dijeron que mi padre había sido feliz después de que me mudara con él y que eso, de hecho, le había prolongado la vida varios meses. Ya estaba al límite antes de que me mudara. Perder al único progenitor es muy duro, pero me alegro de que haya pasado los últimos meses de su vida feliz. Mis hijos también lo echan de menos, pero mi padre les inculcó buenos valores. Dicen que su abuelo les enseñó a aceptar la realidad y seguir adelante. La vida no se detiene para nadie. Me siento muy orgulloso cuando les oigo decir esas palabras. Realmente me dan fuerzas en este momento de desesperación. Pero hay otra noticia impactante que llegó tras la muerte de mi padre. El abogado de mi padre se puso en contacto conmigo y me pidió que fuera a su oficina para leer el testamento de mi padre. Le dije que no era necesario. Mi padre ya me había dicho que había transferido toda su fortuna al fideicomiso, así que eso me parecía bien, y él podía seguir tramitando los documentos para transferirles todo. Le pregunté si tenía que desalojar la casa de mi padre, porque supuse que también se la había transferido al fideicomiso benéfico. Se rió y me pidió que simplemente fuera. Cuando llegué, descubrí que los miembros del fideicomiso ya estaban allí. Él los llamó también. Cuando el abogado comenzó a leer el testamento, no pude contener las lágrimas. Mi padre realmente me dejó todo en herencia, todo su negocio, su casa y su fortuna. Le pregunté al abogado si esos cambios se habían hecho recientemente porque pensaba que lo había hecho después de que yo empezara a cuidar de él. El abogado sonrió y me dijo que yo siempre había sido su heredero y que el testamento nunca ha cambiado. Lloré sin parar. Mi padre nunca me abandonó. Quizás me amenazó con excluirme del testamento para que continuara con su negocio. El abogado de mi padre intentó calmarme, pero yo seguía llorando. Le dije que eso me estaba matando por dentro. Toda mi vida había ofendido a mi padre, y él siempre se había preocupado por mí. El abogado dijo que mi padre estaba muy orgulloso de que yo no hubiera renunciado a mi pasión bajo su presión y de que hubiera rechazado la riqueza para seguir mi sueño. Mi padre estaba locamente orgulloso de mí. El abogado añadió que soy el director de la empresa y que, si quiero, puedo quedarme con la empresa Utrusta y gestionarla por mi cuenta. Estoy pensando en hacerlo. He hecho todo lo que quería y mi padre me ha apoyado indirectamente. Ahora ha llegado mi momento de devolverle el favor. Pienso quedarme con la empresa Utrusta y desarrollarla hasta alcanzar el nivel que mi padre quería alcanzar. Volví a casa y les conté a mis hijos lo del testamento de su abuelo. Les dejó parte de su fortuna para cuando cumplieran 18 años. Hoy fuimos a su tumba con flores y pasamos allí un rato en silencio. Es un momento muy difícil para mí desde el punto de vista emocional. ¿Sabes? Las hormigas volvieron en cuanto vieron el azúcar. Un mes después de la muerte de mi padre, empecé a gestionar su negocio y a dedicarme a otras actividades sociales. Lo primero que hice fue dejar mi trabajo y hacerme cargo del negocio. Luego alquilé mi casa porque mis hijos decidieron vivir en la casa de su abuelo. En esa casa sienten una conexión con su abuelo. Esa casa guarda recuerdos de mi infancia, por lo que yo tampoco quiero dejarla. Con la noticia de que había heredado los millones de mi padre, mi casa se llenó de visitantes, parientes, amigos y vecinos que hacía tiempo que había olvidado. Pero los visitantes más inesperados fueron mi exmujer, Ail, y sus padres. Entraron en la casa llorando y diciendo que no sabían que mi padre había fallecido, porque si no, habrían acudido al funeral. Sus padres no paraban de decir cosas buenas sobre mi padre. Ail abrazó a los niños y lloró mientras les decía lo mucho que los había echado de menos. Le pregunté que si tanto los había echado de menos, ¿por qué no los había visitado en los últimos 8 meses? Ella dijo que había ido a nuestra casa, pero que estaba cerrada. ¡Qué tontería! Le pregunté. ¿No te preocupaste por tus hijos cuando viste que la casa estaba cerrada? ¿No sentiste la necesidad de ponerte en contacto conmigo para comprobar que los niños estaban bien? No supo qué responder. Entonces, sus padres propusieron:
Olvidemos todo lo que pasó en el pasado. Ahora que el abuelo ya no está, los niños no deberían quedarse solos en casa mientras su padre está en el trabajo. Necesitan a su madre, así que es mejor que nos reconciliemos. Me reí en su cara ante tal propuesta. Los niños la necesitaban más que nadie cuando me los dejó a mí. Ahora los niños se han acostumbrado a su ausencia y no quiero que vuelva a mi vida. Ella empezó a llorar y sus padres nos dejaron solos. Me tomó de las manos y me suplicó que nos reconciliáramos. Dijo que me quería y que echaba de menos a los niños. Me reí y le dije, ¿sabes qué? Tú no me querías. Querías el dinero que dejó mi padre. Tú y tus padres codiciosos vinisteis a mí para aprovecharte de mi dinero. No me arrepiento de haber utilizado esas palabras para referirme a sus padres, porque eso es lo que son, codiciosos. Durante nuestro divorcio, ella llamaba a mi padre codicioso y cruel, y ahora ha vuelto con la esperanza de obtener una parte de su dinero, ganado con tanto esfuerzo. Pero no permitiré que esa mujer reciba ni un centavo. Se ofendió cuando insulté a sus padres y afirmó que hasta ahora me había suplicado porque me amaba, pero que ahora tomaría lo que le pertenecía por derecho. Durante el divorcio no exigió una pensión alimenticia, pero ahora quiere la mitad de mi fortuna. En realidad, la mitad de la fortuna de mi padre. Le dije que podía hacer lo que quisiera, pero que no obtendría ni un centavo de mí. Me maldijo y se marchó furiosa. Después de eso, hablé de la situación con mi abogado, y él me aseguró que las posibilidades de que ella obtuviera algo eran muy escasas. El divorcio se formalizó un año antes de que yo recibiera la herencia y, como los niños se quedaron conmigo, ella no tiene posibilidad de reclamar nada. Sin embargo, me advirtió que tuviera cuidado al permitirle pasar tiempo con los niños, ya que podría manipularlos y luego solicitar la custodia para reclamar dinero para su manutención y otros gastos. Le agradecí enormemente este consejo. Decidí supervisar de cerca sus encuentros. Ahora paso mucho tiempo con los niños para ayudarles a superar la pérdida, para que no busquen el apoyo emocional de su madre. Ahora que me he hecho cargo de la empresa de mi padre, tengo más flexibilidad para gestionar mi patrimonio y mi vida personal. Tengo pensado llevar a los niños de vacaciones a las Bahamas. ¿Por qué no? Se merecen unas vacaciones de lujo. No es que me haya caído del cielo la fortuna de mi padre, ya antes podía permitírmelo, pero no tenía tiempo, ya que compaginaba el trabajo con el cuidado de mi padre. Ahora que tengo tiempo, quiero hacerles felices. En cuanto a Ail, no se ha puesto en contacto conmigo desde la última vez que vino. Creo que está ocupada buscando abogados para demandarme. Entonces, ¿qué opinas de todo esto? ¿Quién tiene razón y quién está equivocado? En mi opinión, la esposa en esta historia no es la villana absoluta, por mucho que lo parezca. Juzga por ti mismo. El padre iba a desheredar completamente a su hijo. Sí, pagó los estudios de su hijo en Proger, pero a cambio quería que, al terminar la universidad, su hijo se incorporara a su empresa. Es decir, el hijo estaba engañando a su padre, dándole falsas esperanzas, pero el padre seguía esperando que algún día su hijo se hiciera cargo de la dirección de la empresa. Pero, ¿qué habría pasado si el hijo hubiera dicho desde el principio que no tenía intención de hacerlo? Entonces todo podría haber seguido un guión mucho más duro. Ahora póngase en el lugar de esta esposa. Imagine que el padre de su marido, de hecho, lo pisoteó diciendo que no recibiría ni un centavo. ¿Cómo reaccionaría usted en el lugar de la esposa en esta situación? Pero el divorcio y los escándalos de tal magnitud son, por supuesto, una exageración por parte de la esposa. Si no te gusta, lo entiendo, tienes derecho, pero no te pases, tienes una vida normal, hijos, no eres la dueña de tu marido. Al fin y al cabo, él es una persona independiente. Lo mismo se aplica a tu padre, su comportamiento también es claramente excesivo. Los niños deben sentir que sus padres los necesitan. Está bien, le dejaste tu empresa atrás, pero tienes que dejarle algo a tu hijo. Debes saber que le han dejado algo, una casa, por ejemplo. Sobre todo porque el hijo no se ha convertido en un vagabundo sin remedio, sino que es un tipo bastante exitoso. En cuanto al hijo, me pareció que justificaba demasiado a su padre. Bueno, los hijos tendemos a hacerlo. Por ejemplo, cuando los padres manipulan claramente a favor de una hermana o un hermano,
tendemos a justificarlos diciendo que ese comportamiento es lógico y todo eso, lo que en principio nos han dicho toda la vida. Y, por supuesto, si hay que elegir entre todas estas personas, la más adecuada es, sin duda, el Hijo. Que Dios le dé salud y una buena vida. Escribid vuestra opinión en los comentarios. Gracias por ver este video hasta el final. Vea nuestro video anterior. Tendremos muchas más historias similares, así que no olvide suscribirse al canal. Buena suerte y hasta pronto.